Vamos a continuar el avance. Vamos a ver los métodos de muestreo y vamos a estudiar el teorema del límite central. Bueno, para realizar un estudio estadístico, la base fundamental es tener resultados confiables, ¿ya? Que podamos aplicar, ¿ya? Siendo necesario que la muestra posea características específicas que permitan generar los resultados hacia la población total. En algún momento lo conversamos, ¿no es cierto? Yo no puedo ir a hacer una encuesta de, por ejemplo, ir a encuestar a la sede de Blooming y ir a preguntar cuál es el mejor equipo de Santa Cruz. Esa no sería una muestra que me permita generalizar resultados, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que hacer una muestra en distintos lugares para obtener resultados que me permitan aproximarme más o menos a la estadística real de la opinión de la gente. Entonces, bueno, es un muestreo de población. Vamos a llamar población a la totalidad de personas u objetos que tienen una o más características medibles o contables, bien sea estas características cualitativas o cuantitativas. ¿Ya? Cualitativa estamos hablando de cualidades, alguna característica específica que estemos buscando, y cuantitativo estamos hablando de cantidades. Entonces, estas poblaciones, dependiendo del número de elementos que posean, pueden ser finitas o infinitas, ¿ya? Ahora, a ver, como no podemos realizar un estudio sobre toda la población exactamente, a veces por limitaciones en tiempo, en recursos, etcétera, etcétera, entonces los estudios se realizan en base a un subconjunto de la población que vamos a llamar muestra, ¿ya? Siendo el proceso de la toma de muestra denominado muestreo. Ahora bien, una muestra será representativa, y esto es importante, si refleja en pequeño, de forma razonable, las características globales de una población. Entonces, ¿qué significa? Como les decía, el ejemplo de ir a tomar a la sede de Blooming. Si yo voy y tomo una muestra, por más que la tomen en todos los que están presentes en la sede de Blooming, seguramente que todos me van a decir que Blooming es el mejor equipo de Bolivia. Sin embargo, si yo tomo una pequeña muestra, en realidad no sería eficiente tomar la muestra en la sede de Blooming, pero si yo voy, por ejemplo, y tomo una muestra en el estadio, una muestra en la plaza, etcétera, etcétera, puedo tener una muestra representativa de la opinión de la gente que no esté directamente apuntada a un resultado, ¿no? Entonces, como dice aquí, una muestra representativa en una cantidad pequeña comparado con el tamaño de la población real, de forma razonable, voy a obtener las características globales de toda la población. Entonces, ¿cuáles son los métodos de muestreo para hacer el muestreo? Tenemos el método de muestreo no probabilístico. ¿Cuál es este? Es una técnica de muestreo en la que el investigador va a seleccionar muestras basado en un juicio subjetivo en lugar de hacer un proceso aleatorio, ¿ya? Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. Entonces, fíjense, yo puedo, es lo que les decía, de repente yo vivo al lado de la sede de Blooming y no tengo el tiempo, no tengo dinero, entonces me voy a la sede y hago mi toma de muestras. Entonces, aquí, como dice aquí, ¿no? En lugar de hacer un proceso de selección aleatorio en lugares variables, estoy basándome en un juicio subjetivo. Voy a suponer que en la sede de Blooming irá a haber gente hincha de todos los equipos. Entonces, por ejemplo, ahí estoy cometiendo un error.
Entonces, fíjense, la desventaja del método de muestreo no probabilístico es que no se toman muestras de una porción desconocida de la población, ¿no es cierto? Si me estoy yendo a la sede de Blooming, es más que obvio que todos son hinchas de Blooming. Entonces, no estoy, no estoy yendo a un lugar que me pueda proporcionar datos en una población desconocida que pueden tener distintas opiniones. Entonces, esto implica que la muestra puede representar a toda la población con precisión o no. Puede ser que yo tenga suerte y en vez de ir a la sede de Blooming, no sé, tengo un parque al lado de mi casa donde va mucha gente, entonces voy y hago mi toma de muestras allá. Entonces, en ese caso sí, puedo tener una muestra que probablemente sí vaya a ser representativa, ¿ya? Pero eh, puede no serlo. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente. Entonces, lo que les decía, esto implica que la muestra puede representar a toda la población con precisión o no. Por tanto, los resultados de la investigación no pueden ser utilizados en generalizaciones respecto a toda la población, ¿ya? Está el otro método de muestreo probabilístico, que vendría a ser el aleatorio. Esta técnica tiene por objetivo permitir que el azar determine los integrantes que se incluirán en la muestra. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, ofreciendo la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. Entonces aquí ya es distinto, ya no me aboco a un lugar específico, sino que al azar voy a seleccionar varios lugares, de preferencia aquellos donde no exista una preferencia conocida respecto a algún tema del que voy a encuestar. Entonces, como le digo, tomando este lugar al azar, yo puedo conseguir datos de gente de una población, digamos, muy heterogénea. ¿A qué me refiero con heterogénea? De distintas condiciones sociales, qué sé yo, de distintas opiniones. Entonces yo ahí puedo tener una muestra representativa de la población. Yo puedo ahí tener una fotografía de la población. Entonces, por ejemplo, hablemos de las elecciones de un candidato específico. Si yo me voy, no sé, pues a encuestar al centro, de repente ese candidato tenga mayor preferencia en el centro, entonces mis encuestas me van a decir que ese candidato va a salir, qué sé yo, alcalde, gobernador. Sin embargo, si yo tomo solo algunas muestras del centro y aprovecho también y me voy a la mayor cantidad de barrios posible y de repente no tomo una gran cantidad de muestras por barrio, pero sí tomo algunas representativas, entonces eso me va a permitir tener un pantallazo más general de la opinión de la gente de toda la población, ¿ya? Entonces a eso nos referimos. Ahora, dentro de los métodos de muestreo probabilístico, llamados también aleatorio, voy a tener el aleatorio simple, en el que el investigador debe asegurarse que todos los miembros de la población sean incluidos en la lista y luego seleccionar al azar el número deseado de sujetos, mejor dicho. Por ejemplo, si yo tengo un corral con 300 vacas y quiero seleccionar una muestra de 50, yo puedo abrir la reja del corral e ir eligiendo a las que van a ir pasando por la reja. Si es que estas vacas están numeradas, yo las puedo seleccionar según un número al azar sin hacer ninguna elección particular en esta. ¿Ya? Ese es el muestreo aleatorio simple. Y el muestreo aleatorio sistemático ya ya usaríamos muestras ordenadas. Vale decir, seleccionar al azar un elemento y a partir de este elemento incrementar un intervalo fijo seleccionando toda la muestra. Por ejemplo, yo elijo al azar la vaca número 25, perdón, la vaca 150. Entonces voy a decir, de la vaca 150 voy a seleccionar los números de vaca
eh, cada 10 números selecciono una muestra, una vaca. Entonces voy a seleccionar la vaca 160, la vaca 170, la 180, asimismo la 110, la 100, la vaca 100, la vaca 90, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ya más o menos manejar un intervalo fijo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a llamar n mayúscula el tamaño de todo el universo, ¿ya? Y n minúscula el tamaño de nuestra muestra, ¿ya? Entonces vamos a determinar primero de qué tamaño va a ser la muestra. Y una vez definido el tamaño de la muestra que yo voy a tomar, voy a calcular un coeficiente de elevación. Esto es dividir el tamaño del universo entre el tamaño de la muestra. Cuando les hablo de todo el universo, por ejemplo, en el caso de las 300 vacas, mi universo son las 300 vacas y 50 vacas va a ser el tamaño de mi muestra, ¿ya? Entonces, siguiente paso, se opta por un número al azar que sea como el máximo coeficiente de elevación, un número entre 1 y k. A este número se lo va a denominar i. Enseguida lo vamos a ver bien. Se debe contar con un listado de todos los elementos del universo, donde i más k, i más 2k, i más 3k, etcétera, etcétera, se van a ir continuando hasta completar toda la muestra, ¿no es cierto? Lo que les decía, ir ordenando los intervalos. Y aquí veámoslo con el ejemplo de las vacas. Tengo mis 50 vacas. Entonces, el valor que les decía de este coeficiente de elevación, que lo voy a llamar k, va a ser igual al universo n entre el tamaño de mi población. Las 300 vacas entre las 50 perdón, el tamaño del universo entre el tamaño de mi muestra, no de mi población. El universo es lo mismo que la población. Entonces, las 300 vacas entre el tamaño de mi muestra, que van a ser 50 vacas. 6 entonces va a ser mi coeficiente K. Por lo tanto, si yo elijo la vaca 5, la siguiente vaca deberá ser 5 más 6 o 11. La siguiente va a ser 11 más 6, 17. La siguiente vaca va a ser 17 más 6, 23. Y así vamos yendo y vamos a llegar a la vaca 299, siguiendo esta toma de intervalos de cada 6 vacas. Continuando entonces con los métodos de muestreo probabilístico, vamos a tener el muestreo aleatorio estratificado. Fíjense, en este caso, y ya haciendo un muestreo más científico, si pudiéramos decirlo, mejor estudiado. Vamos a dividir la población en grupos según alguna característica determinada y después vamos a muestrear cada grupo aleatoriamente, ¿ya? Para obtener la parte proporcional de la muestra. Este método se aplica para evitar que por azar algún elemento de la población esté menos representado que los otros. Esa es el otro tema, por ejemplo, volvamos al tema del candidato. De repente tengo este candidato a alcalde que es que tiene mayor alcance dentro del cuarto anillo, entre el centro y el cuarto anillo. Si yo hago mi encuesta entre el centro y el cuarto anillo, obviamente va a salir ganador. Pero si yo hago mi encuesta del cuarto anillo hacia afuera de la ciudad, los resultados van a ser diferentes. Ahora bien, yo no puedo, digamos, encuestar 200 personas dentro del centro y 20 personas afuera del centro, porque igual voy a seguir teniendo que mi candidato va a ser ganador, porque estoy tomando una muestra mayor en el lugar donde es preferido este candidato, ¿ya? Entonces, no puedo, como les leía, para evitar que por azar algún elemento de la población esté menos representado que los otros, entonces yo estaría representando más a la población del centro y por lo tanto también estaría obteniendo un resultado sesgado, ¿no es cierto? Igual, si bien hice mi encuesta fuera del cuarto anillo, pero la muestra es muy pequeña comparada con la muestra que tomé en el centro, entonces, como en el centro tengo mayor preferencia por mi candidato, me va a mostrar un resultado que no es el correcto. Entonces, por ejemplo, del ejemplo de las vacas,
Vamos a decir que en el potrero, en la granja, el 44% de las vacas tiene menos de 2 años. El 28% de las vacas tiene entre 3 y 4 años y el 18% de las vacas de 5 a 6 años. Bueno, y por último, 10% de estas vacas son ya vacas mayores con más de 6 años. Entonces, fíjense, en el anterior ejemplo yo tomaba una vaca cualquiera, con mi coeficiente K iba seleccionando vacas de A6 en 6. Ahora fíjense, ya he hecho un análisis de mi población, más o menos basado en las edades de estas vacas, y sabiendo esto, de los 50 animales yo voy a tomar al azar 44% del grupo de las vacas que tienen entre 1 y 2 años, vale decir, 22 vacas. Del grupo de vacas que están entre 3 y 4 años voy a tomar un 28%, quiere decir, voy a tomar muestra de 14 vacas y voy a tomar el 18%, 9 vacas, del grupo de las vacas que están entre 5 y 6 años. Y por último, al azar, voy a tomar el 10%, que equivalen a 5 vacas, del grupo de las vacas que son mayores de 6 años. Entonces, fíjense, aquí ya tengo un muestreo más estudiado, trabajando con, con poblaciones, con poblaciones ya definidas, entonces que me van a permitir obtener mejores resultados más cercanos de la realidad de la población que tengo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ajustemos este ejemplo al tema del candidato. Yo puedo tomar, si yo sé que mi candidato es ganador en el centro, pues no tomaré tantas muestras del centro, tomaré, qué sé yo, tomaré 20 personas, 50 personas, 100 personas, lo que más o menos me defina mi estudio. Pero, por ejemplo, si yo sé que en el plan 3000 hay una pelea fuerte o está muy polarizado, entonces ahí me interesa tomar más muestras para saber más de cerca cómo es la realidad en el plan 3000. Lo mismo puedo hacer en la Villa Primero de Mayo, lo mismo puedo hacer en la Avenida Piraí, etcétera, etcétera. Entonces, tomar este tipo de muestras estratificadas me va a permitir que yo, al juntarlas y ver mis resultados, prácticamente tener una fotografía muy cercana a la realidad que va a haber en toda la población, en toda la ciudad. Entonces, este es el método más utilizado y por lo tanto el que ofrece mejores resultados. Otro método de muestreo probabilístico es el aleatorio por conglomerado. Dividimos la población en varios grupos de características parecidas entre sí y luego se analizan completamente algunos de estos grupos, descartando los demás. Este se utiliza frecuentemente al aplicarse en zonas geográficas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del candidato, si yo tengo un candidato a presidente, no me conviene, digamos, tomar muestras solamente en la ciudad de Santa Cruz, por más que lo estratifique y tome en los distintos barrios. Lo que me conviene es tomar muestras en cada ciudad, en cada población. Entonces, ya estamos hablando de ampliar un poco más el espectro y entonces ya ahí tenemos que definir primero que tengo que hacer para encuestar, para hacer una encuesta sobre un candidato a la presidencia, tengo sí o sí que tomar muestra de cada uno de los departamentos. Y dentro de estos departamentos tengo que tener cuidado de hacer una buena estratificación para no obtener tampoco resultados sesgados en las encuestas que voy a realizar. Bueno, ahora vamos a lo que es la distribución muestral. Fíjense, en la vida es imposible calcular parámetros poblacionales, ¿no es cierto? Ya que estas poblaciones son muy grandes. Es imposible, bueno, salvo que sea un censo, es imposible que yo pueda ir y encuestar a toda la gente de un pueblo.
de una ciudad, por ejemplo, porque no voy a tener el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado y también es innecesario en algunos casos, ¿ya? Porque con estas metodologías estadísticas yo puedo obtener resultados excesivamente cercanos a la realidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, en lugar de analizar toda la población, yo puedo tomar una muestra y voy a calcular el estadístico relacionado a este parámetro que nos interesa y voy a sacar una conclusión sobre la población, una inferencia, ¿ya? Entonces, esta conclusión, a medida que yo, en la medida que yo haga, no tanto el tema de mayores, de encuestas a mayores poblaciones, sino encuestas mejor, mejor apuntadas a los distintos grupos de personas, entonces ya me va a permitir hallar sacar esta conclusión de mi encuesta, ¿ya? A la que, acostúmbrense, vamos a escuchar mucho el tema de la inferencia estadística, una conclusión sobre los resultados. Bueno, la distribución muestral de media. Cada muestra de tamaño n que vamos a extraer de una población nos va a entregar una media, ¿cierto? Si consideramos cada una de estas medias como valores de una variable aleatoria, podemos estudiar su distribución, ¿ya? A esta distribución la vamos a llamar la distribución muestral de media. Entonces, fíjense, si yo tengo una población normal, n, acuérdense que como trabajábamos con nuestra tablita y nuestra campanita de Gauss, voy a tener una población n formada por la media y la desviación, y extraemos de estas muestras de tamaño m, la distribución muestral de media seguirá también una distribución muestral. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que de toda mi población yo puedo tomar una muestra más chiquitita n, y esta muestra chiquitita n también va a seguir una distribución normal. Entonces, esa muestra va a ser igual a la media y a la, para hallar esa muestra y para hallar mi campana de Gauss, voy a tener también que trabajar con la media, que va a ser la misma, y la desviación va a cambiar, va a ser una nueva desviación, porque obviamente cambia también el tamaño de la muestra, va a ser la desviación dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de esta nueva muestra que estoy obteniendo. Con esto nos vamos al teorema del límite central. A medida que esta muestrita n aumenta, la distribución de las medias muestrales se va a aproximar a una distribución normal con una media μ y un error estándar igual a este valor de aquí, a esta desviación. Mi error estándar va a ser mi desviación, ¿no es cierto? ¿Cuánto me voy a desviar de la realidad? Entonces, fíjense, va a ser igual a mi desviación sobre la raíz de n. Entonces, concluyendo, si la población no está distribuida normalmente, la distribución del muestreo de las medias muestrales será normal si n es mayor a 30, ¿ya? El teorema del límite central nos asegura una distribución normal de las medias muestrales, incluso si la población no es normal. Ahora bien, la normal tendrá que ser tipificada a una normal estándar, quedando de la siguiente manera la fórmula, ¿no es cierto? Porque para trabajar las distribuciones normales, no se olviden, sí o sí tengo que convertirla en una distribución normal estándar para poder hacer uso de las tablas. Entonces va a ser z igual, acuérdense, al valor de x menos la media dividido entre la desviación. Solamente que en este caso ya no es la desviación que utilizábamos, sino esta desviación de la muestra. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver. Un pasajero en un aeropuerto demora en un punto de revisión una media de 8,2 minutos, con una desviación estándar de 3,5 minutos. ¿Qué significa? Yo voy al aeropuerto, tienen que revisar mi maleta, se tardan 8,2 minutos, pero pueden tardarse 3 minutos y medio más, o sea, 8, 9, 10, 11, casi 12 minutos se pueden tardar si tengo mala suerte, o si tengo buena suerte se pueden tardar 4 minutos y medio, ¿ya? Porque estamos más o menos, el tiempo varía desde la media
y A más menos mi desviación, ¿cierto? Ahora bien, si tomamos una muestra aleatoria de 25 pasajeros, encontremos la probabilidad de que el tiempo promedio de espera en la fila sea menor de 10 minutos. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor que 10 minutos, tipificamos, ¿no es cierto? Hacemos la formulita, 10 menos la media de tiempo, que son 8,2 minutos, dividido entre mi desviación, que es 3,5, pero fíjense, no estamos tomando como ejemplo a todos los pasajeros del aeropuerto, sino solamente a 25 pasajeros. Entonces, mi desviación va a ser 3,5 dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra que estoy tomando, raíz de 25. Esto me da igual a 2,57 en la distribución normal. Si yo me voy a buscar en mi tablita, ya sabemos, ya dimos examen, ya sabemos manejar la tabla de distribución normal. Entonces, los valores que hay debajo del valor de 2,57 es del 99,49. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una probabilidad del 99,49% de que estas personas demoren en la fila menos de 10 minutos. Ahora, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que estos 25 pasajeros demoren en la fila, esperando en la fila en la revisión, entre 5 y 10 minutos. Nuevamente, vamos a proceder a tipificar. Estos 5 minutos los tengo que aplicar a primero los tengo que convertir para trabajar en la tabla de distribución normal. Entonces va a ser 5, los 5 minutos menos la media, 8,2 minutos, entre la desviación de 3,5 minutos dividido entre la raíz de mi muestra, 95 pasajeros. Me da menos 4,57. Y para el valor de los 10 minutos, 10 menos los 8,2 minutos entre 3,5 dividido a su vez entre raíz de 25. Me da 2,57. Entonces yo tengo que hallar en mi gráfica de la distribución normal el área que esté ubicada entre este valor de menos 4,57 y entre el de menos 2,57. Entonces, ¿cómo opero? Bueno, ya sabemos que para menos de 10 minutos, en este caso va a ser 99,49, ¿no es cierto? O sea, me tengo que entrar a buscar a la tabla. Entonces, para el 2,57 es 99,49. Y para el menos 4,57, ya saben, este negativo hay que buscarle su equivalente en la tabla, que es el valor positivo, pero los mayores a este valor. Entonces, el valor para los de la curva para 4,57 positivo es 0,9998, entonces tengo que restarle el valor de 1. Entonces, fíjense, me da nuevamente 0,9949. ¿Qué quiere decir? Que también hay un 99% de probabilidades de que yo demore entre 5 y 10 minutos en la fila. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que en la fila demore menos de 6 minutos? Nuevamente hacemos la tipificación, 6 menos los 8,2 minutos de la media, dividido entre los 3,5 minutos de la desviación, dividido entre la raíz de la población. Me va a dar Z menos 3,14. Entonces busco el área que hay debajo de 3,14 positivo, ¿no es cierto? Y le resto el 100%. Me da 0,0008. Vale decir 0,08% de probabilidad de que demoren menos de 6 minutos. ¿Quedamos claros, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? ¿Alguien? ¿Alguna observación? ¿Algo que no haya quedado claro?
Bueno, no hay mucho misterio en esto, la verdad, es seguir el mismo procedimiento. Otro ejemplo. Vamos con la famosa envasadora de azúcar. Tenemos una envasadora que tiene que, en promedio, envasar 5 kilos. Y va a tener una desviación de 0,15 kilogramos, vale decir 15 gramos. Entonces vamos a tomar, de toda la producción, voy a tomar una muestra aleatoria de 64 bolsas. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de las bolsas vaya a ser? Entre 4,95 y 5,05 kilos. Paso número 1, bueno, mi peso tiene que estar entre 4,95 y 5,05. Transformo mis valores para aplicarlos en la tabla de distribución estándar. Voy a tener 4,95, que es el valor que estoy buscando, menos la media, 5 kilos, dividido entre la desviación, 0,15, a su vez dividido entre la raíz cuadrada de la muestra que estoy considerando, en este caso 64 bolsas. Me da menos 2,66. Mismo procedimiento para los 5,05 kilos, me da 2,66 positivo. Entonces, me voy a hallar a la tabla de distribución estándar y voy a tener que para 2,66 el área cubierta es 99,61 y para menos 2,66 mi área cubierta va a ser menos 1 más 0,9961, ¿no es cierto? Es el área correspondiente, ¿cómo se llama? El área, en este caso, el área no cubierta por este 99,61. Entonces, me da un resultado de 99,22% de probabilidad de que una bolsa, de que el promedio de estas bolsas esté entre 4,95 y 5,05 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra de 64 bolsas tenga un peso de 5,03 kilos? Entonces tipificamos 5,03 menos la media, que son 5 kilos, dividido entre la desviación, 0,15 kilos. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de mi muestra, 64 bolsas. Me da un resultado de 1,6. 1,6 en la tabla abarca el 94,52% de la muestra. Quiere decir entonces que la probabilidad de que yo tome, de que la media de mis 64 bolsas tenga un peso menor de 5,03 kilos es del 94,52%. Un ejemplo más. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de mis bolsas sea mayor de 4,85 kilogramos? Nuevamente, tipificamos y me da menos 1,6. 1 menos este valor, para poder convertirlo a negativo, me da también 94,52 probabilidades. Entonces, fíjense, la probabilidad de que esté más o menos entre 4,85 y 5,03 es del 94,52, que es más o menos el parámetro que buscábamos aquí en el 1, ¿no es cierto? Solo que aquí lo tenemos más abierto, tenemos un intervalo más abierto. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Elisen, ¿podría explicar este último inciso? ¿Por qué de 4,85 después para tipificar 4,97? Aquí hay un error, es 4,97. Mil gracias y mil disculpas. Deme un segundo. Ahora mismo.
Ahora sí, mil disculpas. Sea mayor a 4.97. ¿Ya? Entonces, obviamente el valor que tipificamos es 4.97 y obtenemos los resultados. ¿Ya? Mil gracias por la observación. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? Bueno, uno más. Sabiendo que la temperatura media del cuerpo humano es de 37 grados, con una desviación típica de 0,85 grados, vamos a elegir una muestra de 105 personas al azar. ¿Qué porcentaje de personas va a tener una temperatura menor a 36,9 grados? Mismo procedimiento. X debe ser menor a 36,9 grados. Tipificamos 36,9 grados menos la media de temperatura, que son 37 grados, dividido entre la desviación 0,85 grados y dividido a su vez entre la raíz cuadrada de la muestra, 105 personas. Me va a dar la tipificación menos 1,2. Este valor de z menor que menos 1,2, para hallar el valor del área en la tabla, tengo que convertir su signo, entonces le resto 1 menos la probabilidad de z menor que 1,2. Y me va a dar igual a 11,51% de probabilidad. ¿Quedamos claros, jóvenes? Sí, Liz. Bueno. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Estimación e intervalos de confianza. ¿Qué es la estimación? Estimación es el análisis de una muestra tomada de la población para generalizar sobre todo el comportamiento de un parámetro de la misma. Vale decir, tengo esta población, voy a tomar esta muestra de aquí, ya, basado en un estadístico, ya, voy a tener un estadístico, ¿no es cierto? De esta muestra, o mejor dicho, de la población voy a tomar una muestra y voy a aplicar una metodología estadística para aproximar este resultado de lo que estoy buscando a la realidad de mi población. Entonces, fíjense, voy a tomar un intervalo, digamos que toda mi población es blanca, voy a tomar este intervalo amarillo y basado en este estadístico yo tengo que tener una aproximación lo más cercana posible al valor que tendría toda la población. Entonces, por algún método de muestreo, vamos a tomar la muestra, ¿no es cierto? Ya veremos en base a la precisión que querramos, ya vimos los métodos de muestreo, entonces tomamos la muestra y sobre esta vamos a calcular la misma característica de interés o parámetro, en este caso media poblacional y la variación, la desviación, por medio de un estadístico. ¿Ya? Mi estadístico es un valor obtenido de la muestra para estimar el parámetro. ¿Ya? ¿Cuál puede ser el estadístico? Lo que les decía, puede ser una media muestral, una varianza, según lo que yo necesito en su momento. Entonces, los tipos de estimación pueden ser puntual. Si considero este estadístico tomado de la muestra como el valor más aproximado y acertado del parámetro, ¿a qué nos referimos? La media de la población se va a estimar por medio de la media muestral. ¿Ya? Lo mismo la desviación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, trabajando con la media muestral. La estimación por intervalo. Voy a tomar una estimación puntual y voy a construir un intervalo de confianza para el parámetro de interés, aumentando y disminuyendo valores que me generen un límite superior e inferior de dicho intervalo, ¿ya? Lo que va a permitir que este intervalo incluya el parámetro que estoy buscando con un nivel muy, muy cercano de confianza. Por ejemplo, la distancia entre Santa Cruz y La Paz es de 850 kilómetros. Así, dando una estimación puntual, ¿ya? Pero si yo digo
que la distancia es 850 más menos 5 kilómetros, porque no lo he medido exactamente, entonces la distancia real va a estar entre los 845 y los 855 kilómetros, ¿no es cierto? Fíjense, si yo digo que mi distancia real es 850, pero si alguien tiene, más o menos basado en estadísticas, consultas, etcétera, etcétera, tiene una muestra, un resultado de que le indican que más o menos la distancia es 850 entre más y menos 5 kilómetros, entonces la distancia real, fíjense, está dentro de este intervalo. ¿No es cierto? Los 850 van a estar dentro de los 845 y 855. Entonces estamos dando una estimación por intervalo, sabiendo que la distancia real, por ejemplo, puede ser 852. Digamos que yo precisamente la mido, qué sé yo, con GPS, etcétera, etcétera, y la distancia real de un punto a otro es 852. Entonces, fíjense, mi distancia sí va a estar dentro de este parámetro, dentro de este intervalo que yo he considerado, ¿ya? Entonces, esta es la estimación por intervalo. Ahora, perdón un segundo. Bueno, ahora veamos el nivel de confianza Z. ¿Qué es el nivel de confianza? Es en porcentaje con qué proporción el intervalo de confianza que estamos considerando va a contener el parámetro estimado. Entonces, ¿qué tan confiable es mi resultado? Los niveles de confianza que se usan más comúnmente son entre el 95 y el 99%, ¿ya? Esto significa que el nivel de confianza del 95% de 100 casos es que en 95 de estos casos el parámetro está dentro del intervalo construido, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el resultado que estoy buscando está un 95% de probabilidad dentro de los 100 casos que estoy estudiando. Entonces se espera que 5 casos estos estén fuera del intervalo, o sea, no estén, digamos, no se acerquen al resultado real que estoy buscando, ya sea por derecha o por izquierda, ¿no es cierto? Puedo tener intervalo valores negativos y positivos, entonces más o menos un 5%. Entonces, este nivel de confianza yo lo voy a llamar alfa y va a ser igual, este intervalo de error, esta posibilidad de error, que la voy a llamar alfa, ¿ya? Y va a ser igual a 1 menos z, vale decir 1, 100% menos el nivel de confianza que yo tengo. Por ejemplo, si mi nivel de confianza es 95, entonces 100% menos 95 me va a dar el 5% de probabilidad de error. Ahora, la estimación de la media poblacional. El intervalo de confianza expresa la probabilidad de que el parámetro mu, o sea, la media, esté dentro del intervalo, ¿ya? O sea, de que el resultado que estoy buscando esté dentro de ese intervalo. Para formar un intervalo de confianza, se va a utilizar la media muestral, adicionando y restando a esta un valor que nos dé los límites superior e inferior del intervalo, o sea, el extremo izquierdo y el extremo derecho, ¿ya? Entonces, mi intervalo de confianza va a ser igual a este valor X de mi media, menos un valor Z multiplicado por la desviación, y mi límite superior del intervalo va a ser este valor de la media más este valor Z de confianza multiplicado por mi desviación. Entonces, fíjense, X la media aritmética, tau sub X la desviación estándar de la media, o sea, de la muestra, y Z, mi coeficiente de confianza.
el nivel de confianza que se tiene de que el intervalo contenga el valor desconocido del parámetro, ¿ya? Entonces, se define como el número de unidades de desviación estándar respecto de la media. Veámoslo en cristiano. Por ejemplo, si yo hablo de un Z95, vale decir, fíjense, 95%, mi intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Si yo considero 0,95, va a englobar este valor debajo de la curva, ¿ya? Perdón, un segundo. Jóvenes, estoy con un temita aquí. Continuamos en el siguiente periodo con la sala de las 10 de la mañana, ¿ya? Bueno, jóvenes, continuamos. Entonces, para ubicarnos un poquito, vamos a ver cómo se trabaja este tema de la media poblacional. Yo tengo un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Entonces, yo tengo que ubicar este intervalo en mi gráfica de la distribución estándar. Entonces, como yo tengo mi intervalo del 95% de confianza, más o menos va a estar aquí al medio, ¿no es cierto? Porque es lo que decíamos, el intervalo va al centro y va a tener sus límites a la izquierda y a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, ahora, este 95%, ¿a qué número va a corresponder? Fíjense, o sea, yo quiero saber, mejor dicho, yo quiero conocer en mi, perdón, ya. Les decía entonces, yo voy a tener el 95% de confianza. Quiere decir que la mayor parte de la curva va a estar englobada en mi 95%, ¿ya? Entonces yo quiero saber en la tabla de distribución estándar dónde están los límites de ese 95%, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar? Tengo que hallar el límite superior y el límite inferior. Yo hallando el límite superior, como es simétrica la curva, va a ser
su límite inferior va a ser el mismo, pero en negativo. Entonces, ¿cómo voy a hallar yo el límite superior? Fíjense, yo tengo el 95% en mi intervalo de confianza. Entonces, quiere decir que al lado derecho, el área que no está dentro de la curva, al lado derecho y al lado izquierdo, me va a sumar el 100%, ¿no es cierto? Mejor dicho, me va a sumar ese 5% que me falta del 95%, ¿no es cierto? Repito, si el 95% está dentro del intervalo que yo estoy buscando, el 5% que era el valor el valor restante, el valor que no se ajusta a mi solución, va a ser el 5%. Entonces, ese 5% se va a dividir en 2,5% de este lado y 2,5% de este lado. 2,5% de este lado. Entonces, 2,5 más 2,5, 5%, y el intervalo de confianza del 95% al centro. Entonces, ¿cómo hago para hallar los límites de mi intervalo de confianza? Yo tengo que hallar este puntito de aquí. Entonces, este puntito de aquí va a ser el que va a tener detrás de sí a toda la curva. Vale decir, va a tener detrás de sí al 95%, ¿no es cierto?, a toda la curva, más este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí ya sabemos que es el 2,5%. Entonces, yo tengo que hallar el número en la tabla de distribución estándar que contiene al 95 más el 2,5%, o sea, el número que contiene al 97,5% de la curva. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, entonces, ¿cómo hallo el número que contiene este porcentaje de aquí? Sencillo. 97,5% entonces es el número que debe, es el número que debe contener perdón, es el porcentaje que debe estar contenido en ese número que yo voy a buscar. Entonces, ¿cómo lo encuentro ese número? Yo me voy a mi tablita de distribución estándar, la que conocemos, y busco el porcentaje que tengo. El porcentaje que tengo es el 97,5%. Entonces, fíjense, 97,13, 97,44, 97,5. El número que lo contiene es 1,9 más 0,06, es el número 1,96. Entonces, detrás del número 1,96 está el 97,5% de la curva. Entonces, fíjense, 1,96. Entonces, mi intervalo de confianza del 95% va a estar ubicado entre el punto X, ¿no es cierto? Mi intervalo, más 1,96 y menos 1,96. ¿Correcto? Mi intervalo de confianza está entre el punto 1,96 y el punto menos 1,96. ¿Ya? Entonces, la fórmula de mi intervalo de confianza va a ser la media, ¿no es cierto? El valor medio, más 1,96 o menos 1,96. ¿Quedamos claros? Consulten si no entienden. Le hice una pregunta. ¿Habría la posibilidad de que el 0,975 no estuviera en la tabla? Es decir, que dé un valor que no hay en la tabla. Correcto, puede ser, por supuesto que puede ser. En ese caso, vamos a buscar vamos a tomar el porcentaje que esté más cercano. Si yo estoy más cercano al 97,5, lo tomo al 97,5. Si estoy cercano al 97,44, lo tomo al 97,44. No hay ningún problema. ¿Ya? Se toman los valores más cercanos. ¿Sí? Ok, Lisen, muchas gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? Bueno. Vamos a asumir que yo quiero hallar entonces que quiero un intervalo del 99% de confianza. Entonces, ahora mi curva va a englobar el 97%, ¿no es cierto? Y a la izquierda y derecha, los valores que no entran dentro de mi intervalo van a ser 99%,
menos 100 es 1%. Entonces va a ser 0,5% a la derecha y 0,5% a la izquierda. Entonces, para obtener mi límite, yo tengo que hallar para qué número el valor de la curva tiene un 0,99, que es todo el intervalo que necesito, más ese medio por ciento de aquí de la cola. Entonces 0,99 más 0,01 entre 2 me da 0,995. El límite de mi intervalo, entonces, para hallarlo, tengo que hallar el número que contiene el 99,5% de la curva. Me vengo a buscarlo a la tabla. Vamos a buscar el 90 y... ¿Cuánto dije? 99,5, ¿no? 99,5, 99,3, 99,5. Miren, puedo elegir el de acá o el de acá para llegar al 5. Si ustedes eligen este o este, no va a haber ningún problema, ¿ya? Porque igual son valores muy chicos. Vamos a suponer que es este. Entonces, 99,49. Va a ser 2,5 y 0,07. Bueno, en este caso elegí el otro. 0,995. Bueno, en este caso elegí este de aquí, ¿ya? 99,51. ¿Ya? Entonces que va a estar formado por 2,5 más 0,08, 2,58. ¿Qué quiere decir entonces? Que 2,58 positivo y 2,58 negativo van a ser los límites de mi intervalo de confianza del 99%. ¿Hasta aquí quedamos claros? Bueno, ahora vamos a la siguiente consulta más que ejemplo. Si yo tomo una muestra de 100 personas de la ciudad de Santa Cruz y la media de esta muestra me da que toda la gente mide 1,69 m, ¿puedo afirmar que la media de la muestra que he tomado se ajusta a la media de la población de todo Santa Cruz? Fíjense, el tamaño de mi muestra es n igual a 100 y la media 1,69. Entonces, la respuesta no lo puedo afirmar, pero ya teniendo esta media de mi muestra, puedo encontrar dos valores entre los cuales puedo decir con cierta seguridad que la media de la población se va a mover. O sea, yo puedo encontrar un intervalo en el que puedo decir, yo no puedo decirles exactamente la media de la población de Santa Cruz 1,69, pero sí puedo decirles con un cierto porcentaje de confianza que la altura media de la gente de Santa Cruz puede moverse en un intervalo de altura. Puedo decirles, por ejemplo, según el nivel de confianza, un ejemplo, puedo decirles que la media puede que no sea 1,69, de repente dentro de mi intervalo puede estar que sea 1,80 o 1,60. Entonces, la media sí se va a mover dentro de mi intervalo, pero no puedo afirmar que es 1,69 exacto. Entonces, fíjense, ¿cómo lo voy a conseguir? Tipificando, ¿no es cierto? Mi media menos el intervalo que voy a considerar. Ahora, mejor dicho, aquí tipifico, ¿no es cierto? Para ponerlo en la tabla, ¿ya? El valor que estoy buscando menos la media, la desviación entre la raíz del tamaño de la muestra. Ahora, una vez obtengo este porcentaje de error, fíjense, este valor del error o de la amplitud de mi intervalo va a ser cada vez menor a medida que sea más grande mi muestra. Fíjense. Como este porcentaje de error está formado también por la desviación dividido entre la raíz de n, que es la muestra que yo tengo, en este caso mis 100 personas, este valor del error
va a ser más chico mientras más grande sea el valor de la muestra que yo tome, ¿ya? Entonces, mi porcentaje de confianza va a ser inversamente proporcional al tamaño de mi muestra. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una muestra muy grande, mi porcentaje de error, o sea, mi intervalo va a ser más chico. Quiere decir que voy a estar más cerca de la solución real. En cambio, mientras mi muestra sea más pequeña, menos cantidad de gente encuestada o menos cantidad de elementos encuestados, entonces mi intervalo va a ser más grande, mi probabilidad de error va a ser más grande. ¿Me deja entender? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo con más. Fíjense, en una ciudad, el tiempo que los adultos dedican a ejercitarse se puede aproximar a una distribución normal con desviación de 20 minutos. ¿Ya? Si tomamos una muestra aleatoria de 250 personas, se obtiene un tiempo medio de dedicación de 90 minutos al día. Yo quiero saber cuál es el intervalo de confianza para el 90% de la media de la población. ¿Qué significa? Tengo la media de la población y ya sé yo que la desviación es de 20 minutos. Mi muestra, 250 personas, y la media de dedicación de tiempo de estas 250 personas es de 90 minutos al día. Esta desviación de 20 minutos es la desviación de toda la población, de toda la ciudad. Fíjense, el tiempo que los adultos dedican al ejercicio, más o menos se puede aproximar a una desviación de 20 minutos. ¿Ya? De todos los adultos de la ciudad. Ahora, si yo tomo 250 personas, esa va a ser mi muestra, voy a obtener un tiempo medio de dedicación de 90 minutos al día. Estas 250 le dedican 90 minutos al día, en promedio, la media. Entonces, yo quiero calcular el intervalo de confianza para el 90% de la población total. O sea, ¿cuánto tiempo la gente, todo el pueblo, le dedica al ejercicio con un intervalo del 90% de confianza? Entonces, intervalo de confianza del 90%, yo quiero dos valores que me encierren al 90% de la gente. Entonces, mi porcentaje de error, ¿cuánto va a ser? Al 100%, yo le resto el 90% de, del intervalo de confianza. Entonces, 10% es lo que va a quedar afuera, la probabilidad de error de mi resultado. Entonces, yo encuentro el valorcito de Z, o sea, el límite para mi intervalo. Entonces, fíjense, Z de alfa medio va a ser el valor que quedará debajo de sí al 90 más 5%. Acuérdense, yo voy a tomar el 90%, ¿no es cierto? Entonces, quiero conocer mi límite por derecha y mi límite por izquierda. Entonces, si el 90% es lo que estoy buscando, mi porcentaje de error, dijimos que era el 10%. Este 10% se va a dividir en 5% a la izquierda y 5% a la derecha. Entonces, el valor de Z alfa medio es el valor que queda debajo de sí al 95%. Entonces, para hallar este límite, que va a ser el mismo, pero en negativo, entonces yo tengo que hallar el número que tiene debajo de sí al 95% de la curva. Me voy entonces a buscar ese número que me contenga el 95% de mi curva. A ver, ¿dónde está el 95? 95.05, 95.15. Vamos a tomar este de aquí.
1,65. Bueno, 1,645. Ya. ¿Por qué 1,645? A ver. Ya, fíjense. ¿Saben por qué he puesto 1,645? He sacado aquí. Yo estoy buscando el 0,95, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el 0,9495 que corresponde a 1,64 y aquí está 0,9505 que corresponde a 1,65. Entonces, la media entre 1,64 y 1,65 va a ser 1,645, ¿ya? El promedio entre los dos números. Yo no voy a ser tan exigente en los exámenes, pueden adoptar uno u otro, ¿ya? De todas maneras, para este caso tomé la media, que no hay ningún problema. Entonces, mi límite del intervalo va a ser 1,645 y menos 1,645. ¿Ya? Ahora, este 1,645 es el valor que yo tengo para la distribución normal estándar. No es mi resultado, no se vayan a confundir, ¿no? No es el resultado que estoy buscando. 1,645, yo tengo que convertirlo a mi valor de error, ¿ya? O sea, pasarlo de la tabla de distribución estándar a mi tabla, a mi distribución original. Entonces yo voy a decir, acuérdense de la formulita, que 1,645 multiplicado por la desviación dividido entre la raíz cuadrada de n. ¿Se acuerdan? Y eso me va a dar 2,08. Entonces, el intervalo de confianza del 90% va a estar limitado entre 90 más 2,08 y 90 menos 2,08. Quiere decir que mi intervalo real va a estar limitado entre el 92,08 y el 87,92% de la población. ¿Qué significa esto? La media que dedica al deporte esa población está entre estos dos valores, entre 87,92 y 92,08, con un 90% de seguridad. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero? La cantidad de gente que dedica 90 minutos al día de ejercicio está entre el 87,92 y el 92,08% de la población, con un grado de seguridad del 90%. ¿Quedó claro? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Dudas, consultas? No, listo. Bueno, continuamos. ¿Qué tamaño deberá tener una muestra aleatoria para que el error máximo cometido en la estimación de la media poblacional sea menor que 1, con el mismo nivel de confianza del 90%? Entonces ahora, yo no quiero tener este error de 2,08, quiero tener un error que sea menor de 1. Pero para esto, yo tengo que tener una muestra distinta, que tendría que ser mayor de estas 250 personas. ¿Cómo lo encuentro? Sencillo. La formulita de mi error es Z alfa medio igual a la desviación entre la raíz de la población, ¿cierto? Y esto tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, mi error antes en la estándar es 1,645. Entonces,
1 tiene que ser mayor o igual a 1,645, ¿no es cierto? Que era mi error, multiplicado por la desviación, que era 20, dividido entre la raíz de la población. No la conozco la población, ¿no es cierto? Es lo que tengo que hallar y despejar. Entonces, yo voy a despejar el tamaño de mi población. Entonces, mi población tiene que ser mayor o igual. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual? Estoy poniendo un límite a la población para que mi error sea máximo, para que mi error sea menor que 1. Entonces, mientras más grande mi población, acuérdense que el error es más pequeño. Entonces, el tope máximo tiene que ser 1, ¿no es cierto? Entonces, mi población tiene que ser lo más grande posible para que mi error sea 1 o menos de 1. Entonces, despejando la n, me va a dar 1,645 multiplicado por 20, dividido entre, pasa la raíz al otro lado, pasa el 1 a dividir, y entonces para deshacerme de la raíz, esto es 1,645 por 20 al cuadrado. Y eso me va a dar que n debe ser mayor o igual a 1083 personas. ¿Qué significa? Que con una muestra de 1083 personas o más, voy a tener un error menor de 1 minuto. ¿Ya? ¿Quedamos claros? Le hice una pregunta. Cuando yo hice ahorita la fórmula y me da 1082.4, pero obviamente no pueden haber 0.4 personas. Sí o sí, o es 1082 o Lo redondea, 1083. no hay ningún problema. Si le da 1082 o 1084, no hay ningún problema, porque estamos hablando de estimaciones y estamos trabajando con decimales, entonces no se preocupe. Ok, dice, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Pregunta, ¿se redondea para arriba o para abajo? A ver, si el decimal es de 0,5 para arriba, se redondea para arriba. Si el decimal es de 0,5 para abajo, se redondea para abajo. Ok, dice, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Sigan. La altura de los individuos de una población se puede aproximar a una distribución normal con desviación de 20 centímetros. Se tomó una muestra de 500 personas. Fíjense, la desviación de toda la población es 20 centímetros. Ahora, yo tomo una muestra de 500 personas y tengo una altura media de 1,74. Obténgase la media de la población con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, yo quiero saber cuánto va a ser la media de todo el pueblo con un porcentaje de error de confianza del 95%. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi intervalo de confianza del 95%, quiero dos valores que me encierren el 95% de la gente, ¿ya? Entonces, si mi intervalo de confianza es del 95%, 100 menos 95, el 5% va a ser el valor que queda afuera, la probabilidad de error, ¿ya? La probabilidad de que la altura de la gente no esté dentro de ese intervalo. Entonces, como pueden ver, es bajo, es 5%. Entonces, yo hallo el valor de Z alfa medio, que va a ser el valor que va a quedar debajo de la curva, que va a tener debajo de la curva al 95%, fíjense, al 95%, más este pedacito de aquí, que es el 2%, vale decir, el porcentaje que va a tener debajo de sí al 97,5%. Ya no me voy a ver la tabla porque ya lo hicimos en el ejercicio anterior, este porcentaje es parecido. Entonces, acuérdense, en la tabla me daba 1,96. Entonces, el valor del error Z alfa medio va a ser igual, el porcentaje de error va a ser igual a Z alfa medio, 1,96, multiplicado por la desviación de toda la población por los 20 centímetros, dividido entre la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de mi muestra, 500. Me va a dar entonces un error de 1,753 centímetros. ¿Qué significa?
que mi intervalo de confianza del 90% va a estar limitado entre la media 1,74 menos este error, 1,753 centímetros, y por el otro lado va a estar limitado entre 1,74 más 1,753 centímetros. Aquí hay un error, déjenme corregir, esto no es 90. Bueno, entonces mi intervalo va a estar entre 1,74 menos 1,753 centímetros y 1,74 más 1,753. Entonces mi intervalo de confianza del 95% va a estar limitado entre 1,72.25 centímetros y 1,75 centímetros, ¿ya? Este es mi intervalo de confianza. ¿Qué significa? Que yo tengo un 95% de certeza de que la media de toda la ciudad, la media de altura de toda la ciudad, va a estar comprendida entre 1,72 y 1,75 metros. ¿Quedamos claros? Bueno. Jóvenes, vamos a quedar por aquí. Necesito que veamos lo siguiente. Tenemos que poner fecha para el parcial, para el segundo y para el final. Y yo necesito una clase más con ustedes para terminar la materia. Entonces les informo. El semestre entiendo que acaba el 17 de enero. Nuestra próxima clase sería 25 de diciembre, que no creo que nadie esté a disposición. Y el 1 de enero, que también creo que es más difícil aún que haya gente a disposición. ¿Qué podemos hacer? Yo propongo, a ver, que tengamos la clase el día desde las 8 de la mañana, terminemos la materia y tomemos el examen a las 11. Ya, el segundo parcial. Y el final lo estaríamos dando el sábado 15 de todo lo avanzado, incluido lo que se avanzó el día 8. No sé qué les parece mi propuesta. Dicen, si no me equivoco, en el calendario, el último día, el 17 es el último día de clase, pero se pueden tomar exámenes hasta finales de enero, si no me equivoco. Bueno, no sé, a mí es el límite que me ha dado la facultad. Por eso, de todas maneras, no sé qué les parece la propuesta, no sé, no creo que esté fuera de las posibilidades. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, Licen, porque en el calendario que nos pasaron a nosotros, a partir del 17 empiezan los finales y hasta el 31 los licenciados pueden, mandar sus notas. Ya. Bueno, entonces no pasaríamos clases ni el 25 ni el 1. Pasaríamos nuestra última clase el día 8. El día 8 también sería el segundo parcial. Yo les voy a pasar un práctico para este segundo parcial y el día 15 daríamos el final. Entonces, aprovechando también que tienen que pueden utilizar para estudiar tranquilos. ¿Quedaríamos así, jóvenes? Sí, Licen, perfecto. Sí, licenciado. Ya. De todas maneras, lo voy a escribir en el grupo para que quede registrado. Bueno. Dicen, dígame. Sobre el práctico del día sábado, no estoy seguro si lo entregamos o no, digo, cuando entregan. ¿Perdón? Sobre el práctico del sábado, ¿lo entregamos o no lo entregamos? No estoy seguro sobre eso. ¿Cuál práctico? El primer práctico, no, pregunta. No, el primer práctico, no, tranquilo. Yo ese ya se lo voy a promediar con la nota, no hay ningún problema. Pero este segundo, yo necesito que me lo entreguen hecho el día 8.
como constancia también de que han estado estudiando. Entonces, porque yo les voy a enviar, me imagino que el lunes a más tardar, me lo tienen que entregar el día 8. Cualquier duda, consulta, todo, veámoslo en el grupo. Si es que necesitan alguna clase o algo entre la semana, a medida que vayan viendo su examen, podemos coordinarlo también, una clase de repaso. ¿Ya? Eso lo vamos viendo, pero de todas maneras las fechas concretas quedan. Entonces, el día 8, el segundo parcial, y terminamos también el programa el día 8, y el día 15 daríamos el final. El segundo parcial va a ser el tema 4 y creo que es el tema 5. Sí, hasta lo que hemos avanzado hoy. ¿Y el final sería sobre todo? Todo. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a quedar por aquí entonces.